El olor a basura mezclado con polvo de la ciudad se adhería a la piel de Liam como una maldición. Todas las mañanas se encontraba en la misma rutina, rebuscando sobras, ignorando miradas de desprecio, viviendo al margen de un mundo que nunca le había ofrecido nada. Pero dentro de él había algo que la miseria no podía matar, un odio silencioso, un deseo ciego de venganza contra todo lo que lo hacía invisible. Una noche fría, mientras recogía latas, un coche negro se detuvo a su lado. El vaso descendió lentamente, revelando a un hombre con un traje impecable y una mirada refinada. «No perteneces aquí», dijo sin rodeos, «pero si quieres irte, tendrás que pagar el precio». La promesa era seductora, pero Liam sabía que oportunidades como esta venían con cadenas invisibles. Sin embargo, mientras esa tarjeta dorada brillaba a la luz de la oficina de correos, algo dentro de él sabía que esa era la última noche en que no sería nadie. Liam no solo quería escapar de la pobreza, quería darle la vuelta a la situación, quería que todos aquellos que lo ignoraban lo miraran con miedo, respeto y envidia. El problema era que el mundo de los millonarios era un juego sin reglas, y cualquiera que entrara sin conocer las piezas podía ser aplastado incluso antes de hacer su primer movimiento. Pero él no era uno, y en ese momento, mientras cerraba los dedos alrededor de la tarjeta, tomó su primera y más peligrosa decisión: entrar en el juego. El hedor de la basura impregnaba su ropa, pero Liam ya no lo sentía. Sus ojos recorrieron las montañas de sacos rotos, buscando algo de valor. A su alrededor, otros carroñeros peleaban por las sobras con la misma voracidad que ratas hambrientas. El cielo gris opresivo anunciaba otro día en el que el destino parecía marcado. Sobrevivir, eso es todo. Pero en lo más profundo de su mente, un pensamiento pulsaba como un dulce veneno. Esto no podía durar para siempre. A sus pies cayó una lata de refresco aplastada, arrojada por un hombre de traje que pasaba en un coche de lujo. Liam apartó la mirada y se encontró con los ojos del extraño, a través del cristal oscuro. El desprecio era palpable, un cruel recordatorio de que el mundo estaba dividido entre quienes juegan y quienes coleccionan. Su puño se cerró alrededor de una cadena barata que llevaba alrededor de su cuello. Un amuleto sin sentido, pero que le recordaba una antigua promesa. Aún así lo mostraría a todos ellos. La lluvia empezó a caer, haciendo que el suelo fangoso fuera aún más traicionero. Pero Liam no corrió a esconderse. Se quedó allí, mirando el horizonte donde los edificios brillaban en la distancia, como un desafío silencioso al destino. Cada gota que corría por su rostro parecía lavar su vieja piel, dejando solo una verdad latiendo en su pecho. Un día saldría de allí, y cuando eso sucediera, nadie volvería a atreverse a menospreciarlo. Liam sostenía con fuerza la bolsa de latas, sintiendo el peso de la supervivencia en sus manos, cuando una voz profunda y firme interrumpió sus pensamientos. ¿Tiene usted fuego? El hombre de traje negro, de pie junto a un coche caro, sostenía un cigarrillo entre los dedos. El olor a cuero y riqueza contrastaba con el entorno sucio. Liam miró al extraño con sospecha, pero encendió el viejo encendedor y extendió la llama. Los ojos del hombre brillaron como si hubiera encontrado algo valioso. «Eres inteligente», murmuró exhalando una bocanada de humo, «y no parece el tipo de persona que acepte vivir así para siempre». El tono no era de lástima, sino más bien de evaluación. Liam sintió que sus músculos se tensaban. Nunca confié en nadie que viniera de arriba para hablar con alguien que se arrastrara hacia abajo. Pero antes de que pudieras ignorarlo y seguir adelante, una tarjeta dorada fue deslizada en tu sucia mano. «Si quieres cambiar tu vida, ven a buscarme». Y entonces, sin esperar respuesta, el hombre subió al coche y desapareció en la niebla de la ciudad. El metal brillante de la tarjeta contrastaba con sus dedos, que estaban cubiertos de suciedad y grasa. El nombre impreso era el de una empresa de la que Liam había oído hablar entre los carroñeros. Algo grande, algo peligroso. Su corazón latía más rápido. No sabía en qué se estaba metiendo, pero una cosa era segura: a nadie se le ofrece una oportunidad como esa
sin esperar al Goa. Cambio. El edificio era inmenso, con ventanas espejadas que reflejaban la ciudad como un trono inalcanzable. Liam dudó en la entrada, sintiendo el peso de las miradas de los guardias de seguridad. Sus jeans rotos y su chaqueta gastada gritaban que no entendía ese lugar, pero él sostuvo la tarjeta dorada entre sus dedos y dio un paso adelante. La recepcionista levanta una ceja al verlo, pero todo lo que tuvo que hacer fue mencionar el nombre impreso en la tarjeta para que le cambiaran la habitación. El teléfono fue contestado rápidamente y en menos de un minuto, Liam estaba siendo llevado en un ascensor silencioso a los pisos superiores. La habitación era una visión de poder puro. Muebles de cuero, una vista impresionante y un elegante bar en la esquina. En el centro, sentado detrás de un escritorio inmaculado, estaba el hombre del traje negro. «Llegaste rápido», dijo cruzando los dedos sobre la mesa y evaluando cada detalle de Liam como si fuera una pieza rara. «Está bien». El silencio que cayó fue intenso, lleno de algo que Liam aún no ha definido. Allí se estaba jugando un partido, pero él aún no conocía las reglas. «No confío en las oportunidades simples», dijo Liam con voz firme pero no arrogante. El hombre sincero, satisfecho con la respuesta. «Genial, porque aquí nada es fácil». Él deslizó una carpeta hacia ella. «Si tienes coraje, este es el comienzo de algo grande». Liam miró el documento que tenía delante. Su corazón latía con fuerza. No sabía si estaba caminando hacia un sueño o una trampa, pero una cosa era segura: su vida nunca volvería a ser la misma. Liam abrió una carpeta con dedos firmes, pero su mente latía en alerta. Las páginas estaban llenas de cláusulas incluidas, escritas en un vocabulario que apenas entendía. Pero la esencia era clara: dinero, un aumento y un precio a pagar. «¿Qué es exactamente lo que quieres de mí?». Su voz era controlada, pero sus ojos delataban el peso de la duda. El hombre frente a él hace una leve reverencia y una media sonrisa curva sus labios. «Quiero a alguien que tenga hambre, alguien que no tenga miedo de ensuciarse las manos para conseguir lo que quiere». La tensión no era palpable. Liam sabía que se enfrentaba a algo mucho más grande de lo que imaginaba, pero también sabía que oportunidades como esta no se presentan dos veces. Leyó la última línea del contrato, una cifra tan obscena que parecía una broma, y luego miró al hombre que lo observaba expectante. «¿Qué pasa si digo que no?». La pregunta no fue formulada con arrogancia, sino con estrategia. El otro rió satisfecho. «Luego vuelves al barro y sigues recogiendo restos». El silencio se cernió entre ellos. Liam cogió un bolígrafo. El peso metálico del objeto contra sus dedos se sintió como un cambio de juego. No confiaba en aquel hombre. No sabía cuáles eran las verdaderas intenciones de aquella oferta. Pero una certeza ardía en su interior. Nunca más aceptaría que lo trataran como nada. Con un último suspiro, firmó su nombre en la línea de minusetes puntos. El contrato quedó cerrado. El juego había comenzado. La noche cayó cuando Liam fue llevado a uno de los autos de lujo de la compañía. El cristal oscuro le impedía ver dónde estaba, pero la tensión no era suficiente para poner sus sentidos en alerta. El conductor, un hombre de rostro inexpresivo y músculos rígidos, no dijo ni una sola palabra. Cuando el vehículo se detuvo, Liam fue guiado hasta un edificio discreto, sin señales. No, el ambiente olía a dinero y peligro. Supo entonces, y allí sin necesidad de explicaciones, que esta era su primera prueba. Al otro lado de la habitación, un hombre con un traje gris lo observaba con una sonrisa refinada. «Tienes algo que me pertenece», dijo sin rodeos. Liam miró a su alrededor y se dio cuenta de que todos esperaban que esto sucediera. Podía sentir el peso de la trampa cerrándose. «Si es mío, pues es mío», replicó manteniendo una postura firme. El hombre de traje gris rió suavemente, pero sus ojos brillaban con algo casi animal. «Me gustan los hombres que saben jugar. A ver si aguantas hasta el final». Un fajo de billetes fue arrojado sobre la mesa, junto con un teléfono. Liam entendió el mensaje sin que nadie tuviera que explicárselo. Tendría que negociar algo.
convencer a alguien o quizás manipular la situación para salir de allí con ventaja. Su primera prueba no sería de fuerza, sino de inteligencia. Su corazón latía como un tambor en su pecho. La cuestión no era solo si podría lograrlo. La pregunta era qué estaría dispuesto a hacer para ganar. Liam cogió el teléfono y deslizó los dedos sobre la fría pantalla. Su mirada no vaciló mientras observaba al hombre del traje gris, que se cruzó de brazos, esperando a ver si sucumbía a la presión. El silencio era casi ensordecedor. Liam respiró hondo y encontró el número en la hoja hallado del dinero. Cuando respondió al llamado, su voz era firme, sin vacilaciones. «Tengo una propuesta que no podrás rechazar». Al otro lado de la línea, una voz profunda rió entre dientes, intrigada. «¿Y por qué debería escuchar a un extraño?» Liam se inclinó sobre la mesa, manteniendo la intensidad en su mirada. «Porque si no escuchas, te perderás mucho más de lo que imaginas». El hombre del traje gris levantó una ceja, interesado. Liam sabía que no podía equivocarse. El juego no consistía en decir mucho, sino en decir exactamente lo que inquietaría a la otra parte. Pasaron segundos de silencio hasta que llegó la respuesta. «Estoy escuchando». Él ganó. El aire cargado de tensión se alivió un poco, pero Liam sabía que esto era solo el comienzo. El hombre que estaba frente a él estaba de pie de lado, golpeando suavemente la mesa con los dedos, satisfecho. No está mal para un recolector de basura. Liam no reaccionó a la provocación. No lo necesita, porque en ese momento demostró que no era un simple peón. Era alguien que sabía jugar. El contrato quedó cerrado. Liam colgó el teléfono y miró al hombre del traje gris, esperando el siguiente movimiento. Pero en lugar de otra prueba, recibió un sobre deslizado sobre la mesa. «Esto es tuyo», dijo el hombre, con una media sonrisa de aprobación. Liam abrió el sobre y vio lo que nunca imaginó que tendría en sus manos, una cantidad que tardaría meses en salir a la calle. El dinero real, sucio o no, era poder. Al sentir el peso de los billetes entre los dedos, noté que no se trata de un simple pago. Fue una señal de que lo habían aceptado en el juego, pero cuando levantó la vista, vio que la expresión del hombre que tenía delante contenía algo más que satisfacción. Un desafío silencioso. «Pero ten cuidado», continúa el traje gris ahora más serio. «Lo difícil no es ganar, es sobrevivir después de ganar». Liam salió del edificio y sintió el aire de la noche en su rostro. Por primera vez, no era un mero espectador en el mundo de los poderosos. Él había entrado, pero ella aún no sabía hasta qué punto esta nueva vida la estaba atrayendo. Sostuvo el sobre con fuerza, sintiendo el peso real de lo que quería. Si había un precio que pagar por esta oportunidad, pronto descubriría cuál era. El coche se deslizaba suavemente por las calles iluminadas, atravesando la ciudad como si perteneciera a otro mundo. Sentado en el suave asiento de cuero, Liam observó los arañazos a través de la ventana tintada. Nunca había estado en un vehículo como aquel, ni había sentido la extraña mezcla de motivación y desconfianza que ahora ardía en su interior. No dijo una palabra, simplemente condujo hasta un edificio imponente, donde las puertas se abrieron sin que él tuviera que preguntar. El apartamento que le esperaba era algo que solo había visto en películas. Techos altos, paredes de cristal, con vistas a la ciudad, muebles que costaban más de lo que ganaría en años en el vertedero. Una mujer elegante, de postura fría y calculada, apareció en la habitación, sosteniendo una tableta. «Aquí tienes todo lo que necesitas: ropa, dinero y contactos». Ella lo miró, como si lo estuviera evaluando. «Pero no se equivoquen, esto no es un regalo, es una inversión». Liam dejó que la información se asentara dentro de él. El lujo nunca fue gratuito. Todo allí era un préstamo, una apuesta que esperaba un retorno. Sabía que no podía fracasar. Caminó hacia la enorme ventana y miró la ciudad palpitante que se extendía debajo de él. Era la misma ciudad que lo ignoraba cuando hurgaba en la basura, pero ahora parecía diferente. Él estaba en el juego y sabía que a partir de ese momento
Cada paso definiría si se hundiría o se volvería intocable. El salón era un espectáculo de ostentación. Candelabros de cristal colgaban como joyas del techo abovedado y los invitados desfilaban con copas de champán en la mano y miradas calculadoras. Liam, ahora vestido con un traje a medida, caminaba entre los grupos como un extraño bien disfrazado. Nadie allí sabía de dónde venía, y eso era exactamente lo que él quería. Lo suficientemente invisible para notarlo, lo suficientemente llamativo para ser recordado. Entre risas ensayadas y elogios vacíos, sus ojos se posaron en una mujer que destacaba entre todas las demás, sentada sola cerca del piano. Llevaba un vestido de seda negro que parecía desafiar las luces doradas que la rodeaban. Su mirada era refinada, casi cínica, y la copa que tenía en la mano estaba intacta. Cuando Liam se movió, ella lo miró a los ojos y arqueó una ceja. «Definitivamente no eres de por aquí». La frase fue tan provocativa, pero había un interés genuino en su voz. «Y estás demasiado aburrida como para que te importe eso», respondió él, enviándose a su lado sin pedirle permiso. El aire entre los dos estaba cargado de algo denso, eléctrico. Concedió desde un córner como si confirmara a una digna rival. «Me llamo Elena, y te meterás en problemas si andas conmigo». Liam mantuvo la mirada firme. «Tal vez eso sea exactamente lo que estoy buscando». Fue el comienzo de algo que aún no podía nombrar, pero que ya le quemaba bajo la piel. Elena lo condujo al balcón del salón, lejos de miradas curiosas y sonrisas falsas. La noche era cálida y la ciudad debajo de ellos brillaba como un tablero de juego peligroso. «No pareces de los que tiran el champán, pero tampoco pareces de los que deberían estar aquí», dijo girando la copa lentamente, sin beber. Liam se apoyó contra la pared de mármol, con el rostro medio iluminado por la suave luz. «Tal vez solo estoy esperando el momento adecuado para brindar». Ella soltó una risa baja, pero sus ojos no se apartaron de los de él. «¿Estás aquí solo o te enviaron?». La pregunta tenía un veneno sutil. Liam dijo que Elena era más que una simple socialité aburrida. Ella sabía lo que hacía. «Quizás un poco de ambas cosas», respondió con una sonrisa envidiosa. «¿Y tú qué? ¿Estás huyendo de alguien o estás cazando a alguien?». Elena inclinó la cabeza, evaluándolo como si estuviera evaluando a un depredador de la misma especie. «No huyo, y solo cazo a quienes valen la pena el riesgo», respondió antes de rozar finalmente el borde del vaso con los labios. El silencio entre ambos conllevaba tensión y promesa. Desde el salón se oían risas y brindis, pero afuera el mundo parecía reducirse a solo ellos dos. Liam sintió que ella estaba ocultando algo, un pasado, una conexión peligrosa, tal vez incluso un secreto que podría costarle caro. Pero al mismo tiempo, había un magnetismo en ella que era imposible de ignorar. Y él sabía que de alguna manera, esa mujer se cruzaría en su camino más veces de las que debería. Al final de la velada, los invitados empezaron a abandonar el salón como peones exhaustos después de una larga partida. Liam, a punto de irse, sintió el ligero roce de una mano en su brazo. Era Elena. Ella lo miró con la misma intensidad provocativa, pero ahora con algo más, una invitación velada en sus ojos. «Ven conmigo. Tengo algo que podría interesarte o arruinarte la vida». Sin esperar respuesta, se giró y comenzó a caminar. Él siguió. El coche de Elena era un descapotable negro, elegante y discreto. Cruzaron la ciudad en silencio hasta que se detuvieron frente a una propiedad oculta por altos muros y herrajes ornamentados a la vista. La casa era una fortaleza moderna, mitad lujo y mitad secretos. Al entrar lo condujo a una habitación con estantes de vidrio y carpetas etiquetadas. «Estás tratando con gente peligrosa, Liam. Conozco este mundo y sé que nadie llega aquí tan rápido como tú». Sin ensuciarse las manos, él se cruzó de brazos, desafiándola con su mirada. «¿Me trajiste aquí para amenazarme o para ayudarme?». Elena se movió, su rostro a centímetros del de él. «Te ofrezco una opción. Puedo mostrarte dónde están las trampas, pero solo si confías en mí». La tensión entre ellos era casi física.
Liam podía sentir el peligro vibrando desde ella, pero también era cierto. Y cuando los ojos de Elena se clavaron en los suyos, supo que confiar en ella podría ser la decisión más estúpida o más estratégica de su vida. Días después, Liam era una persona diferente. Su apariencia era impecable, su postura refinada, un hombre moldeado para la cima. Pero en el interior, el barro aún hervía bajo la superficie. En la sede de la empresa, la citaron a una reunión privada en el último piso, donde los tomadores de decisiones observaban todo desde detrás de paredes de cristal y miradas impenetrables. Sentado en la mesa ovalada, descubrí que estaba rodeado de tiburones disfrazados de caballeros, y frente a ellos, el mismo hombre que le ofreció el primer contrato. «Estamos poniendo a prueba tu lealtad, Liam». La frase cayó como una fina cuchilla. «Tenemos una misión delicada. Hay alguien dentro de nuestro círculo filtrando información». Deslizó una foto sobre la mesa. Era Elena. «Ella te ha dejado. Queremos saber qué quiere y hasta dónde está dispuesta a llegar». La elección implícita era clara: espiarla o ser devorado junto con ella. Liam sintió un escalofrío recorrer su columna. Él no era ingenuo. Sabía que me estaban utilizando, pero la pregunta era, ¿hasta qué punto era este el beneficiario? Mientras salía de la habitación, agarrando el sobre con las instrucciones, Liam supo que había cruzado una línea sin retorno. Ahora tendría que caminar por la cuerda floja, jugando con Elena, mientras fingía lealtad a los hombres que controlaban las reglas. Y en el fondo, sabía que la única forma de ganar ese juego era crear sus propias reglas, incluso si eso significaba traicionar a quien estaba, empezando a mostrarle lo que era la confianza. Elena lo recibió en su ático con una sonrisa enigmática y una copa de vino tinto en sus manos. ¿Viniste a visitarme o viniste a recopilar información? La pregunta vino con el descubrimiento de una pista, pero la espada estaba allí. Liam no se echó atrás. Quizás un poco de ambas. Ella se rió sin humor. Estás empezando a parecerte demasiado a ellos. El sonido de sus tacones resonando en el suelo de mármol era como el ritmo del juego que se desarrollaba entre ellos. Un duelo de intereses, cada gesto una trampa. Se sentaron en la terraza donde el viento traía el olor de la ciudad mezclado con su perfume. «Sé lo que preguntas, Liam», dijo Elena, mirándolo con ojos refinados. «Y sé que aún no he decidido de qué lado estás». Mantuvo su rostro inexpresivo, pero la tensión en los dedos que sostenían la taza lo delataba. «Crees que controlas este juego, pero solo eres una pieza, como yo una vez lo fui». Su voz contenía dolor y enojo, pero también un matiz de algo más: vulnerabilidad. Liam se movió. Sus rostros estaban separados por centímetros. «Entonces muéstrame la verdad, Elena, porque hasta ahora solo veo máscaras». Ella no se echó atrás. Sus ojos brillaron, no de miedo, sino de reconocimiento. Había allí dos supervivientes, dos mentirosos que se reconocieron en la sombra del otro. Y en ese momento, suspendido entre el deseo, la duda y la lealtad rota, Liam se da cuenta de que cada elección a partir de ese momento podría salvarlo o destruirlo. Elena hizo girar un vaso entre sus dedos, como si estuviera dudando si renunciar a la verdad o continuar con su juego. Entonces, en un movimiento inesperado, se declaró y caminó hacia un cajón secreto empotrado en la pared. «Si te muestro esto, no podrás volver atrás», anunció, sacando un archivo y arrojándolo sobre una mesa de vidrio. Liam reveló el archivo y sintió el impacto incluso antes de analizar los detalles. Documentos, transacciones ilícitas, nombres, incluido el del hombre que lo reclutó. «No solo son poderosos, Liam, lo controlan todo». Su voz era firme, pero había algo oscuro en la forma en que sus ojos analizaban lo sucedido. «Crees que ahora eres un jugador, pero en realidad sigues siendo un peón. Lo sé porque he estado en tu lugar». Liam pasó una de las páginas y vio algo que le heló la sangre. Una foto suya tomada días antes, dentro de la empresa. Ya estaban monitoreando desde el principio. Cerró el expediente lentamente y miró a Elena. Si sabía todo esto, ¿por qué?
¿Seguía viva? ¿Y qué quieres que haga con ello?, dijo en voz baja, transfiriendo un peso que no dejó ver. Elena se movió y se detuvo a centímetros de él. Elige, ponte de su lado, o del mío. La decisión era un abismo ante él, y la caída, cualquiera que fuese, sería fatal. A la mañana siguiente, Liam aceptó la insistente notificación en su teléfono. Se envió un vídeo desde un número desconocido. Cuando presionó play, su cuerpo se puso rígido. Imágenes de ti entrando al apartamento de Elena, seguidas de una simple leyenda. Ten cuidado con quién duermes. La amenaza no era sutil, era una advertencia directa. Ellos lo sabían. Estaba listo para actuar. Con los nervios a flor de piel, Liam salió del apartamento en silencio, mirando cada coche aparcado en la calle, cada movimiento extraño. El lujo que lo rodeaba ahora parecía una jaula disfrazada de libertad. Llamó a Elena, pero ella no respondió. Sus palabras de la noche anterior resonaron en su mente. Estaba en territorio enemigo, y la máscara de poder que estaba empezando a usar no lo protegería por mucho tiempo. En el ascensor con espejos de la sede de la empresa, encontró al hombre del traje negro esperándolo. La sonrisa era cortés, pero los ojos fríos delataban el verdadero mensaje. Espero que disfrutes de tus nuevos privilegios, Liam, pero recuerda, aquí la confianza se pierde rápidamente. El tono era cortés, casi paternal, pero el subtexto era claro. O controlaba sus pasos o sería aplastado por ellos. La guerra silenciosa había comenzado. Liam sabía que ya no podía confiar en nadie dentro de la empresa. Cada gesto, cada conversación era un posible informe encubierto. Así que decidí actuar en silencio. Utilizando su nueva influencia, solicitó acceso a archivos internos con el pretexto de refinar estrategias de expansión. El asistente ejecutivo no sospechó nada, pero su mirada abatida hacia Liam mientras le entregaba el acceso no pasó desapercibida. El juego ahora era de susurros, no de gritos. En el silencio de su nuevo ático, Liam revisó los documentos que le habían proporcionado durante la madrugada. Lo que encontró fue mucho más allá de la corrupción corporativa. Sobornos a políticos, sabotajes a competidores, manipulación de acciones en el mercado. Cada carpeta era un disparo silencioso contra la moralidad. Y entre los nombres estaba Elena, no como víctima, sino como cómplice en operaciones anteriores. La traición fue un golpe profundo, como un puñetazo en el estómago, pero allí había algo que no cuadraba. Si Elena realmente jugó en ambos lados, ¿por qué arriesgaría tanto exponiéndole la red? La duda creció, alimentando la paranoia. Primero conocerá la verdad, toda ella, y fue intencional que él regresara con ella. Pero esta vez, no como aliado o admirador, sino como interrogador. Con el control escapándose de sus dedos, Liam comprendió. Aquellos que dudan en este mundo, pierden. Elena abrió la puerta rodeada de una oscuridad dorada, vestida con una bata de seda que contrastaba con el hielo de su mirada. Tardaste más de lo que esperaba. Liam entró sin responder, con la mandíbula apretada y la tensión impregnando el aire. Soltó los documentos que estaban sobre la mesa de café con fuerza contenida. ¿Podrías explicarme por qué tu nombre está entre ellos? Ella no se movió. Ella simplemente lo miró fijamente, inmóvil, como si hubiera estado esperando este momento desde el principio. Porque para sobrevivir, a veces hay que bailar con el diablo, respondió en voz baja pero firme. Me tenían, Liam, y cuando intenté irme ya era demasiado tarde. Él se rió amargamente. ¿Quieres hacerme creer que todo esto fue solo supervivencia? Elena se movió lentamente, hasta que el espacio entre ellos fue solo un suspiro. No quiero que entiendas que yo era igual que tú, ingenua, ambiciosa, manipulada. Había verdad en el dolor que brilló en sus ojos por un breve segundo. Liam no sabía si lo creía, ni siquiera sabía si aún quería creer. Pero lo que sintió cuando sus dedos rozaron los suyos no fue una actuación. Era desesperación disfrazada de deseo. Podía ver grietas en su armadura, pero no sabía si eran reales, o una actuación magistral. Y en ese momento,
Entre la duda y el impulso, veremos que cuanto más intentaba escapar de ella, más lo atraía a ella. Y tal vez ese era exactamente el plan desde el principio. A la mañana siguiente, la noticia corrió como la pólvora. Arthur Bernard, uno de los directores más influyentes de la empresa, había sido encontrado muerto en su apartamento. La versión oficial: suicidio. Pero Liam sabía lo suficiente para comprender que allí no había nada especial. Arthur fue el único que, en silencio, mostró cierta incomodidad con los métodos más utilizados. Ahora estaba muerto, y Liam sintió que el mundo se cerraba un poco más. En el corredor principal del cuartel general, el ambiente era de duelo, ensayado. Palabras suaves, miradas falsas, condolencias dichas como frases de manual. El hombre del traje negro lo recibió cerca del ascensor con un ligero gesto. «Es una pena. No pudo soportar el peso». La frase tenía sabor a amenaza. «Espero que seas más resiliente». Liam mantuvo su expresión neutral, pero por dentro sentía un nudo en el estómago, que estaban enviando un mensaje. Directo, mortal. De regreso a su oficina, Liam se sentó en su escritorio sin tocar el café que alguien había dejado allí. Estaba claro, ya no había lugar para el error ni para la duda. La muerte de Arthur fue un presagio de lo que le sucedería a cualquiera que desafiara las órdenes. Y si quería sobrevivir y ganar, tendría que ser más rápido, más frío, más calculador. Porque el reloj corría, y ahora él era el siguiente en la mira. Esa noche, una carta sellada con cera negra fue deslizada bajo la puerta del ático de Liam. Sin envío, sin explicación. Solo una dirección escrita a mano seguida de una ubicación. Sabía, cuando lo abrió, que no se trataba de un evento oficial de la empresa. Era algo más oscuro, una invitación velada a lo que los pocos conocedores llamaban el Círculo, un club cerrado, donde se tomaban las verdaderas decisiones, lejos de los focos, lejos de las leyes. A su llegada fue recibido por un guardia de seguridad que lo registró con una sonrisa casi burlona. Primera vez, ¿eh? El ambiente era una mezcla de galería de arte y guarida del crimen. Paredes oscuras, obras robadas deliberadamente de museos y una clientela de lujo que sabía poco, pero compró secretos con millones. Liam daba vueltas como si estuviera alerta ante algún peligro. Fue entonces cuando eligió un nombre susurrado por dos hombres en el fondo, el suyo. Una curiosidad convertida en alerta. Cerca de la barra, una mujer mayor, con joyas brillantes y ojos entrenados, se acercó a él. Liam, el chico dorado de los miserables. Era lujosa, pero era una sonrisa llena de espinas. No lo olvides, para estar aquí, necesitas algo más que encanto y audacia. Necesitas saber callar y, a veces, eliminar. La frase fue dicha como si se estuviera ofreciendo una bebida. Y en ese momento, Liam se dio cuenta de que el juego había cambiado de tablero y que ahora estaba en medio de una jungla donde solo sobrevivían los depredadores. En una de las habitaciones privadas del Círculo, Liam estaba encerrado en una habitación donde tres hombres esperaban en silencio. Uno de ellos, con el lindo pelo gris perfectamente peinado y un anillo de rubí en el dedo, golpeó ligeramente la mesa. «Escuchamos que tuviste reuniones con Elena». No era una pregunta, fue una acusación al estilo policial. Ya ha hecho suficiente daño. El silencio que cayó fue más amenazante que cualquier grito. Liam entendió. Querían una prueba de lealtad, definitivo. «Tienes dos opciones», continúa el hombre, optando por un whisky muy caro. «O te alejas o te deshaces del problema». La sencillez de la frase era brutal. Fue el tipo de decisión que separó a los que surgieron de los que desaparecieron. Liam mantuvo la mirada firme, pero por dentro su sangre hervía. Elena podía estar jugando, pero también era la única que le mostraba lo que había detrás de las cortinas. Entregarla sería fácil. ¿Sobrevivir con eso sobre los hombros? No. Cuando salí del club, la noche parecía más oscura que nunca. El aire era denso. La ciudad estaba fría, como si el mundo exterior ya no tuviera color.
Liam sabía que no había escapatoria, solo opciones, y todo tuvo consecuencias. Si seguía queriendo jugar con los grandes, tendría que decidir pronto, traicionar a Elena o convertirse en el próximo objetivo. Y por primera vez, sentí que tal vez la única salida era crear un tercer camino, uno que nadie vería venir. Liam pasó el día encerrado en su ático, con las cortinas corridas y los teléfonos apagados. Cada movimiento que hiciera a partir de entonces estaría calculado con precisión quirúrgica. Volvió a coger el expediente de Elena y el reservado sobre la mesa. Había allí información que, en las manos adecuadas, podría cambiar el rumbo. Pero él no tenía intención de regalarlos. Tenía intención de usarlos. Es hora de armar tu propio juego. Comenzó a grabar llamadas, a cruzar correos electrónicos y a trazar conexiones entre nombres, datos y cuentas. Utilizando un contacto pasado, un hacker solitario al que había ayudado en la calle, Liam accedió a una parte oculta de los sistemas de la empresa. Descubrió fondos malversados, contratos fantasma y transacciones con paraísos fiscales. Con cada clic, la verdad se revelaba, más de lo que podía imaginar, pero también más útil. Él tenía municiones, y ahora pide aliados silenciosos. Al caer la noche, conectado con Elena. Necesito verte. Ahora. Su voz al otro lado de la línea sonó vacilante pero resuelta. ¿Dónde? Dio la dirección de un antiguo apartamento del que nadie sabía que aún conservaba. El lugar donde todo empezó, sin seguridad, sin trampas. Cuando colgó, su expresión se mantuvo intacta. Ya no era el carroñero que intentaba sobrevivir. Él era el hombre que estaba a punto de reescribir las reglas, incluso si eso le costaba todo. Elena llegó con el pelo recogido en un moño improvisado, sin maquillaje, sin mascarillas. Era la primera vez que Liam la veía así. ¿Por qué aquí?, preguntó mirando alrededor del modesto apartamento, marcado por muebles viejos y paredes desconchadas. Porque aquí nadie nos escucha. Aquí soy quien era. Y tú también. La tensión era espesa, pero había algo real entre ellos dos, como si ese lugar desactivara todas las defensas. Liam ordenó los papeles en una pequeña mesa de madera. Quieren eliminarte, y me están usando para hacerlo. Elena mantuvo su mirada fija en los documentos. Eso no es noticia. Lo que sí es noticia es que me lo advertiste. El silencio entre ellos tenía múltiples capas: desconfianza, resentimiento y una incómoda chispa de lealtad que ninguno de los dos sabía cómo explicar. Necesito tu ayuda, dijo finalmente Liam, pero no como cómplice, como socio. Ella se movía lentamente con los ojos serios. Esto es una guerra, Liam, y no salimos ilesos de las guerras. Él estuvo de acuerdo. Lo sé, pero quizá juntos al menos salgamos con vida. Elena cogió una hoja de papel con el nombre del hombre del traje negro. Entonces empecemos con él, pero que sepas esto: si fallas conmigo, aunque sea una sola vez, terminaré lo que vinieron a buscar. La amenaza era real, pero el brillo en sus ojos no era solo ira. Fue una alianza, y también de algo que ninguno de ellos se atrevió a nombrar. El primer paso del plan era simple en teoría: plantar información falsa y observar quién la difundiría. Liam filtró a un director secundario un contrato alterado celebrado con Elena. Sabía que si la traición era real, la información llegaría directamente al hombre del traje negro en cuestión de horas. Mientras tanto, Elena activó contactos en bancos internacionales, rastreando el flujo de dinero que vinculaba a los tiburones de la compañía con figuras políticas. 3 días después, la trampa explotó. La información apareció distorsionada en un informe confidencial firmado por un nombre inesperado. Alguien de su propio círculo había traicionado a otro miembro. La desconfianza persistía entre los altos ejecutivos como un veneno lento. Reuniones de emergencia, mayor seguridad, llamadas telefónicas desconectadas. Liam y Elena ayudaron a crear el caos, no con gusto, sino con precisión quirúrgica. La estructura empezaba a agrietarse. Aquella noche, en el mismo apartamento de 1906, siempre brindaron con café, exhaustos y tensos, pero tan unidos como siempre.
Pronto lo olerán, dijo Elena sentada en el alféizar de la ventana. Y cuando lo sientan, vendrán tras de ti. Liam la miró con una media sonrisa. Por eso necesitas estar un paso adelante. Y yo, 2. Era demasiado peligroso, demasiado arriesgado, pero allí, en esa sombra silenciosa, estaban descubriendo algo aún más raro que la supervivencia: la confianza. El ambiente en la sede de la empresa había cambiado. Las sonrisas habían desaparecido y las reuniones ahora se realizaban a puertas cerradas, con guardias de seguridad apostados en cada piso. El hombre del traje negro empezó a circular menos, pero al terminar la cirugía dejó una estela de tensión. Liam, ahora una pieza clave en la junta, fue convocado a una reunión a puertas cerradas. El tono era diferente. Menos mando, más desconfianza. Has estado juntándote con la gente equivocada, Liam. Esto podría costarte el ascenso, respondió con la calma practicada de un depredador que aún no ha mordido. Voy a donde me llevan los negocios. Y los negocios y yo, últimamente estoy raro. La provocación fue sutil, pero suficiente para ganarse una mirada prolongada del jefe. Sabían que algo estaba fuera de control. El problema era que aún no sabían dónde, y Liam mantendrá esa ventaja por un poco más de tiempo. Pero el margen era estrecho. Un paso en falso y todo se derrumbaría. Esa misma noche, un expediente falso sobre un supuesto plan de extorsión llegó al sistema de la empresa. Una trampa preparada por Elena, con documentos reales pero firmas falsificadas. La situación no se hizo esperar. El consejo convocó a una reunión de emergencia y el pánico se presentó como gasolina en peligro. Estaban reaccionando en la oscuridad, y eso era exactamente lo que Liam quería. La jungla estaba sangrando. Y, por primera vez, los cazadores tuvieron miedo. La sala del consejo quedó sumida en un tenso silencio, interrumpido únicamente por el sonido del reloj de pie marcando los segundos. Todos los peces gordos de la empresa estaban allí, excepto uno: el hombre del traje negro. Su ausencia fue una señal, y no una buena. Liam entró por último. Sus ojos recorrieron la mesa de rostros fríos. ¿Pidieron respuestas?, dijo con voz controlada y segura. Pero por dentro, cada músculo estaba preparado para correr o atacar. Uno de los consejeros transfirió una hoja. Este documento ha pasado por tu sector, Liam. ¿Tienes algo que decir? Era el expediente falsificado por Elena. Liam se inclinó ligeramente sobre la mesa. Sí, lo tengo. Y también tengo pruebas de que alguien aquí está usando mi nombre para encubrir transacciones ilegales. Arrojó una memoria USB sobre la mesa que aterrizó con un fuerte crujido. El sonido de un ataque disfrazado de defensa. Tal vez deberíamos verlo juntos. El desafío ha sido superado, y allí a nadie le gustaba que lo desafiaran. Se mostró en el video. Extractos editados de reuniones, actas de traslados, audios en los que otros altos mandos se comprometieron sin darse cuenta. El pendrive era una bomba controlada. Liam no lo reveló todo, solo lo suficiente para generar caos. Cuando terminó, la sala estalló en gritos ahogados, llamadas a celulares y amenazas veladas. Se fue antes de que el fuego pudiera prender del todo con una frase sencilla. Quizás ahora empiecen a jugar limpio. Pero él sabía. Limpio no era una palabra que existiera en ese mundo. El viejo apartamento quedó sumido en la oscuridad cuando Elena entró sin llamar. Tenía la tensión en los ojos de alguien que sabe que el tiempo se acaba. Están cayendo uno a uno, pero te metiste con el tipo equivocado, Liam. La miró fijamente durante unos segundos, con la camisa todavía arrugada por el explosivo encuentro. Se escondió hoy. Eso significa miedo. La respuesta llegó seca, pero la mirada que intercambiaron estaba cargada de todo lo que no dijeron en voz alta. Elena caminó hacia él lentamente, sus pasos resonando en el silencio penetrante. Deberías desaparecer unos días, o al menos dormir. Liam soltó una breve risa. ¿Dormir? ¿Como si se desatara el infierno? Ella se acercó más, su rostro demasiado cerca, su aliento mezclándose con el de él. Entonces, haz algo estúpido, algo que te recuerde que todavía estás vivo.
y antes de que él pudiera responder, ella lo besó. Un beso grueso, lleno de furia, deseo y miedo. El mundo parece suspendido por un instante. No hubo alianzas, no hubo estrategias. Solo ellos dos, en esa habitación con las paredes descascaradas, con las manos abrazadas como si estuvieran al borde de un abismo. Cuando se separaron jadeando, Liam susurró: «Si esto es una trampa, es la mejor de la historia». Elena le tocó la cara con las yemas de los dedos, suaves como siempre. «Entonces disfrútalo, porque después de eso, todo cambia». Y ella tenía razón. Nada sería igual. A la mañana siguiente, los medios de comunicación de élite publicaron un titular discreto pero contundente: «Empresario desaparece tras escándalos financieros». No mencionaron nombres, pero Liam sabía exactamente quién era. El hombre del traje negro había desaparecido sin dejar rastro, sin personal, sin seguridad, sin contacto. Su ausencia no fue un escape común, fue un movimiento calculado. Se estaba preparando para contraatacar las sombras. Liam, ahora bajo la atenta mirada de la junta directiva, fue llamado a asumir temporalmente el liderazgo de uno de los sectores estratégicos de la compañía. Una oferta demasiado peligrosa como para simplemente reconocerla. «Quieren ponerte en el trono para envenenarte más rápido», advirtió Elena analizando el informe del consejo con ojos de estratega. Pero Liam no lo dudó. Si es un juego mejor. Fue una oportunidad de cavar aún más profundo, ahora dentro de la estructura. Mientras todos se preguntaban dónde estaba la mente maestra desaparecida, Liam usó su nuevo encargo para mover piezas silenciosas. Ordenó auditorías internas, congeló cuentas sospechosas y responsabilizó a ejecutivos menores por esquemas que databan de hace años, pero en el fondo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el verdadero enemigo regresara. Y cuando regresara, no vendría solo. Vendría con sangre en los ojos y algo mucho más preciado en sus manos: la sed de venganza. Era una noche lluviosa cuando llegó el mensaje. Un sobre negro, dejado anónimamente en el escritorio de Liam, con solo una frase escrita a mano. ¿Pensaste que el juego había terminado? Juntos había una imagen. No cualquier foto, sino una imagen captada por una cámara de seguridad. Elena entrando sola a un edificio abandonado. Fecha: esa misma noche. El tiempo se detuvo por un momento. Liam sabía sin lugar a dudas que el hombre del traje negro tenía una carrera y la estaba buscando. Sin pensarlo dos veces, Liam abandonó la oficina como si estuviera huyendo de la muerte misma. La ubicación de la imagen estaba en el lado más oscuro de la ciudad, donde los arañazos dieron paso a depósitos olvidados. Su corazón latía como un tambor, y cada latido hacía eco de su nombre. Al llegar encontré el lugar rodeado de silencio. Ningún sonido, ninguna presencia visible. Pero él sabía que estaban allí, observando, esperando, y entró en el foso. Dentro del cobertizo, el olor a óxido y peligro flotaba en el aire. Se oían voces apagadas que provenían de una habitación cerrada. Se escondió en las sombras hasta que vio a Elena, atada a una silla, herida pero consciente. Y frente a ella, como un rey que regresa del exilio, estaba el hombre de traje negro, impecable, sonriendo venenosamente. «Le diste la vuelta a la situación, Liam», dijo sin mirar. «Ahora veréis lo que pasa cuando alguien se atreve a vencer al maestro del juego». Y entonces comenzó el verdadero debate. La habitación estaba fría, iluminada únicamente por una lámpara de techo que se balanceaba suavemente, creando sombras distorsionadas en las paredes. El hombre del traje negro se quedó de pie, observando a Liam con la mirada de alguien que ya conocía el final de la historia antes de que comenzara. «Te dije que no entendiste el juego hasta que fue demasiado tarde», murmuró acercándose lentamente. La sonrisa que acompañó sus palabras era gélida y llena de placer, pero Liam no se rindió. Él sabía lo que estaba en juego. Más que Elena, más que la propia empresa. Era el final de un ciclo, el momento exacto en el que el poder cambiaría de manos. «Lo entiendo en realidad», dijo Liam, poniéndose de pie y mirando al hombre con una frialdad aterradora.
Pero lo que no ves es que el juego ya no es tuyo. Nunca lo fue. En ese momento el sonido de pasos resonó a través de la puerta y una sombra se proyectó sobre la entrada. Elena, todavía herida, apareció, más fuerte que nunca, con una pistola en la mano. El hombre del traje negro se quedó congelado. La mirada de Liam se encontró con la de ella y con un movimiento rápido y preciso, despegó. El hombre cayó al suelo, su expresión congelada en algo entre sorpresa y enojo. Elena se alejó de él, con voz baja y amenazante. «Me usaste, me engañaste y ahora pagaste el precio». La habitación estaba completamente en silencio, excepto por el suave sonido de la lluvia afuera. Liam se alejó de Elena, sujetándola del brazo suavemente. «¿Estás bien?». Ella lo miró. Sus ojos ardían con una nueva intensidad. «Ahora lo somos». Con el hombre del traje negro fuera de escena, Liam sintió que el peso del poder finalmente se desplazaba hacia su lado. No sabía qué le deparaba el futuro, pero una cosa estaba clara: el juego ahora era suyo. Y lo que ocurrió después lo definiría. Él y ya no quienes creían que tenían el control. Liam entró en la habitación como si caminara hacia el borde de un abismo, pero con la mirada fija en lo único que importaba: Elena. El hombre del traje negro hizo girar lentamente un vaso de whisky, como si saboreara cada segundo de ese reencuentro. ¿Quieres jugar, Liam? Entonces juguemos limpio. Señaló una tableta que había sobre la mesa. En él había archivos, todos. Los archivos que Liam y Helena habían adquirido, manipulado y preparado. Todo esto puede desaparecer con un clic o convertirse en tu tumba. La tensión era absurda. Elena sangraba por la comisura de la boca, pero sus ojos, aunque cansados, decían: «No desfallezcas ahora». Liam dio un paso adelante. «No quieres destruirme. Quieres que vuelva a tu lado». La sonrisa del otro se amplió. «Por supuesto, el problema nunca fue que fueras peligroso. El problema fue que olvidaste quién te dio el poder». Liam miró a su alrededor. 3 hombres armados y 2 cámaras. Ninguna salida es fácil, pero había una carta que aún no había jugado. Con un gesto lento, Liam sacó su celular del bolsillo y activó la grabación en vivo. «Todo está en la radio. Si me matas, media ciudad sabrá quién eres en realidad». El hombre del traje negro se quedó congelado por un segundo. Fue suficiente. Una explosión de movimientos. Elena liberándose con un estilete oculto. Liam tirando la mesa. Los guardias intentando reaccionar. Caos absoluto. Al final, cuando el hombre huyó por la parte trasera y las sirenas se acercaron, Liam miró a Elena, jadeando. Ese no fue el final. Fue el comienzo de nuestra guerra. La lujosa oficina, que antes pertenecía al hombre del traje negro, ahora pertenecía a Liam. La ciudad se extiende ante las ventanas panorámicas, pero esta vez no la ve como una sobreviviente, sino como una conquistadora. Elena estaba a su lado, mirando los documentos sobre la mesa. «La empresa está sumida en el caos, pero tú lo has logrado. Están listos para aceptar un nuevo líder». Su voz era baja, transmitiendo algo que no podía nombrar. Liam hizo girar lentamente un vaso de whisky, tal como lo había hecho su antiguo mentor. «No basta con tomar el trono, Elena. Tienes que asegurarte de que nadie intente arrebatártelo». Y para ello ya había tomado medidas silenciosas. Cuentas bloqueadas, alianzas rehechas, enemigos limitados a unos pocos espectadores. El hombre del traje negro no había sido encontrado, pero Liam sabía que todavía estaba allí afuera, esperando, conspirando. La guerra aún no había terminado. Elena se movió y se detuvo junto a Liam. «¿Te has dado cuenta, no?». Él se giró, para mirarla. «Me di cuenta de que». Ella permanece de pie a un lado, tocando el nudo de su corbata con las yemas de los dedos. «Ahora te has convertido exactamente en lo que pagaste». Liam no respondió, porque en el fondo él sabía que ella tenía razón. El niño que estaba hurgando en la basura ya no está. En su lugar había un rey, pero el precio de un reino siempre ha sido el mismo. Nunca pertenece a nadie por mucho tiempo. Liam observaba la ciudad desde lo alto del rascacielos, donde ahora gobernaba un imperio.
Las luces pulsaban debajo de él como venas llenas de promesas y traición. Todo lo que quedó allí a tu alcance: dinero, poder, respeto. Pero lo que nadie te dijo acerca de estar en la cima fue el silencio tranquilizador que venía con ello. Ya no había nadie arriba que lo odiara, solo los de abajo que esperaban su caída. Elena se movió, su olor era tan embriagador como peligroso. Ganaste, Liam. ¿Y ahora qué? Dejó escapar una breve sonrisa, carente del ingenio que alguna vez tuvo. Ahora me aseguraré de que nadie se atreva a sacarme de aquí. Su tono era frío y calculador. Una guerra que comenzó en las sombras aún no había terminado. El hombre del traje negro podría estar desaparecido, pero Liam sabía que los fantasmas nunca son reales. Abrió el vaso de whisky, brindando por el reflejo en el cristal. El niño que revivió la basura se ha ido. En su lugar había un rey que sabía que los reinos no duran para siempre. Pero si un día cayera, caería luchando, porque en el juego del poder, el mayor error fue no entrar. Estaba creyendo que un día podría salir.